Queremos encontrar el producto que involucra un número mixto utilizando un modelo de área. Aquí tenemos 3 veces 5,5, lo que significa que queremos 3 copias o 3 juegos de 5,5. Pero de nuevo para este ejemplo utilizaremos un modelo de área para encontrar este producto. Antes de hacer esto, consideremos un producto que sería demasiado grande y demasiado pequeño. De esa manera podemos determinar si nuestro producto es razonable. Bueno, porque 6 es mayor que 5,5. 3 veces 6 sería demasiado grande y, por lo tanto, 18 sería un producto demasiado grande. Y debido a que 5 es menos de 5,5, 3 veces 5 sería un producto demasiado pequeño y, por lo tanto, 15 sería un producto demasiado pequeño. Entonces nuestro producto debe tener entre 15 y 18 años. Ahora, para encontrar este producto usando el modelo de área, construiremos un rectángulo con dimensiones 3 unidades por 5 unidades y media. Y dado que el área es igual al largo por el ancho, el área es igual a nuestro producto. Entonces el rectángulo ya se ha formado a continuación. Aviso vertical. Nuestro rectángulo tiene una altura de 1, 2, 3 unidades. Y observe horizontalmente, el rectángulo tiene una longitud de 1, 2, 3, 4, 5 unidades y media. Ahora determinemos el área de nuestro rectángulo. Comenzaremos contando el número de unidades cuadradas. Note cómo tenemos 3 filas de 5 cuadrados. Entonces tenemos 5 unidades cuadradas aquí, 5 unidades cuadradas aquí y 5 unidades cuadradas aquí. Hasta ahora tenemos 15 unidades cuadradas, y notamos cómo tenemos las unidades pequeñas aquí en el extremo derecho, donde cada una de estas particiones más pequeñas tiene una longitud de media unidad por unidad, y por lo tanto las particiones más pequeñas tener un área de media unidad cuadrada. Entonces, esto sería unidades de mitad, mitad y mitad cuadradas. Entonces el área total sería 15, y luego 2 mitades forman una, entonces 16. Más unidades de media, 16 y media unidades. Entonces, el producto o 3 veces 5, y medio es igual a 16 y medio. Observe cómo este valor está entre 15 y 18. También vamos a mostrar cómo se relaciona esto con encontrar el producto usando productos parciales. Para encontrar los productos parciales de 3 por 5 y medio, podemos escribir ese producto como 3 veces la cantidad 5 más la mitad. Para encontrar ese producto en esta forma, distribuiríamos los 3, lo que significa que multiplicaríamos 3 y 5, y luego agregue el producto de 3 y medio. Entonces tendríamos 3 por 5. Más 3 veces la mitad. Bueno, 3 veces es igual a 15. Al observar nuestro modelo de área, observe cuántos 15 sería el número de unidades cuadradas que vemos aquí en nuestro rectángulo. Y luego más 3 veces la mitad significa que tenemos 3 copias de la mitad. Mirando nuestro modelo serían estas 3 particiones, cada una con un área de la mitad, que podemos ver daría un área de unidades cuadradas y media. Entonces, 3 veces la mitad es 1 y medio, dándonos nuestro producto de 15 más 1 y medio. O 16 y medio. Sin embargo, antes de ir, quiero mostrar cómo podemos expresar este producto en una forma diferente. Observe cómo aquí, expresamos nuestro producto como un número mixto. Este es un número mixto porque tenemos un número entero y una fracción propia, pero también podríamos expresar esta área en el número de unidades de medio cuadrado. Para hacer esto, nos gustaría que todas estas particiones sean media unidad cuadrada, así que tomaríamos las unidades cuadradas aquí, y las cortaríamos o dividiríamos por la mitad, lo que se vería así. Observe que cada una de estas particiones tiene un área de media unidad cuadrada, y tenemos un total de 3 filas, donde cada fila contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 unidades de media plaza. Desde 11 veces 3 es 33. Tenemos 33 unidades de medio cuadrado, o 33 mitades como producto. Entonces este número mixto y esta fracción impropia son equivalentes. Y llamamos a 33 mitades una fracción impropia, porque está en forma de fracción,
pero el numerador es mayor o igual que el denominador. Pero, por lo general, cuando el producto se administra con un número mixto, devolvemos el producto como un número mixto. Espero que hayas encontrado esto útil.